Noticia que publica en exclusiva esta misma mañana el diario El Debate. Juan Carlos Campo gastó como ministro en solo 18 meses 286.000 euros en viajes y hoteles en Cádiz. Es una noticia que publica además el periodista Antonio Naranjo, con el que tenemos conexión en directo. Antonio, muy buenos días. Hola. No sé si nos escucha bien, ¿sí? Sí, perfectamente. Bueno, pues como decíamos, 31 desplazamientos a la provincia en Cádiz, donde tiene 2 viviendas, veranea. Estamos hablando de 286.000 euros, que es mucho dinero. Mira, él lo que hace, el ministro Campo, es solo ministro 18 meses, los justos para impulsar, firmar el encargo que le hace Pedro Sánchez de indultar a los 9 condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación en Cataluña, ¿no? Esa sedición que luego derogó. Bueno, pues en esos pocos meses él hizo 31 viajes oficiales y de esos 31 viajes oficiales, 16 los hizo con las excusas más peregrinas a la ciudad o a la provincia en la que tiene 2 viviendas. Esos viajes además los hacía con un gasto desmedido y pasando el coste de manutención, de desplazamiento y de alojamiento, a pesar de que tenía, insisto, 2 viviendas, una en Cádiz capital y otra en Zara de los Atunes. Además, y a más INRI, esos 16 viajes se hacían generalmente o en periodos vacacionales o pegados al fin de semana o a puentes o en el propio fin de semana. Vamos, que lo que se buscaba era excusas de medio pelo, porque no se puede llamar de otra manera a la agenda institucional que se montaba para intentar tener una coartada que justificara que por un ratito en Cádiz haciendo una cosa menor, luego se quedase 2 o 3 días de vacaciones y descansando en el sitio en el que él ha sido además diputado. Vamos, que no hay por dónde cogerlo. Pero ¿cómo justifica el Ministerio de Justicia ese documento oficial que hoy se publica en el diario del Debate? Porque si hacemos la división, sale cada viaje a razón de unos 9.000 euros. Bueno, lo que hace es, mira, hay casos en los que se le agotan las excusas y reconoce incluso el Ministerio de Justicia, que no Campo, el Ministerio de Justicia, es un documento oficial el que publica El Debate, reconoce que el único cometido del viaje cuyo coste pasa al erario público es irse a su residencia particular. O sea, ni siquiera se busca una coartada verosímil, pero es que el resto de coartadas tampoco hay por dónde cogerlas. Pues imagínate, ¿no? Asistencia a una reunión de la notaría del Colegio de Notarios de Cádiz, asistencia a una entrevista en Onda Cádiz, en fin, cosas muy menores, presentación de la cátedra de criminología en la Universidad de Cádiz. Es decir, él hace un poco como Pedro Sánchez con el Falcon, que quiere dar un mitin en Málaga y se coge el avión oficial y para que le tiren menos de las orejas la Audiencia Nacional o el Consejo de Transparencia, se busca una visita a una empresa en domingo que está medio cerrada, con poca actividad y sin demasiada relevancia, para intentar con eso colar el inmenso gasto que tiene su desplazamiento, ¿no? En el caso de Juan Carlos Campo es todavía más descarado porque a donde va es a donde vive cuando no está ejerciendo en Madrid distintos cargos públicos, y a donde va es el sitio en el que tiene una doble residencia personal que sin embargo no le debe ser suficiente para pasar constantemente gastos y gastos y gastos de hospedaje, de comidas o de desplazamientos, que no sé qué viajará este hombre, pero sale más caro que el Falcon. Veranos y fines de semana en los que además se dejó ver y de hecho fue fotografiado con Meritxell Batet. Bueno, él, mira, con lo que más coincide, que lo hace más indignante, es con la pandemia. Es decir, mientras en España la gente estaba con un montón de restricciones, en la Navidad de 2020, el señor Campo viajaba a Cádiz con todo tipo de lujos para pasar las Navidades, no sé con qué tipo de restricciones, pero en apariencia no con las mismas que el resto. En aquellos tiempos en Andalucía había cierre autonómico perimetral, el traslado entre provincias estaba prohibido y solo se levantó ese veto en determinadas fechas de las Navidades para facilitar el traslado de allegados o familiares en aquellas reuniones que recordaréis todo, que llamaban de grupos burbujas reducidos. Bueno, pues Juan Carlos Campo en esa Navidad fue a Cádiz cuando no estaba levantado el cierre perimetral y se volvió cuando el cierre perimetral
seguía vigente, y encima se gastó entre medias pues un dineral en pasar allí las fiestas, la Nochebuena y la Navidad y algunos días más. Esto es lo que hacía el ministro de Justicia y hoy miembro del Tribunal Constitucional. Vamos, un ejemplo, no sé si será o no legal o delito, eso tendría que mirarlo la justicia, pero como ejemplo de probidad es indecente. Luego es verdad, como dices, que tuvo una relación o mantiene una relación con Meritxell Batet. No coincide del todo en las fechas, salvo el final del tiempo en el que Juan Carlos Campo estuvo de ministro de Justicia, pero no estaría de más que Meritxell Batet diera algunas explicaciones al respecto y supiéramos si también se benefició de esos viajes gratis total que Juan Carlos Campo hacía a su provincia de origen. Recuerda además Luis Ventoso también el debate, como Carlos Díbar tuvo que dimitir por bastante menos, por unos 15.000 euros, bastante más alejados de estos casi 300.000. ¿Cómo le puede afectar esto ahora a Campo en el Tribunal Constitucional? Bueno, no lo sé, yo creo que Juan Carlos Campo viene afectado de casa. O sea, una persona que ha sido ministra de Justicia no puede convertirse en vocal del Tribunal Constitucional para afinarle los temas al gobierno del que él formó parte, ¿no? De hecho, él ya se ha tenido que abstener en varias ocasiones y tiene toda la pinta de que podrá ser recusado o intentado al menos la recusación con mucha facilidad. Yo creo que esto remata su improcedencia como militante del PSOE al frente de un órgano que es el Tribunal de Garantías Constitucionales y que no se puede dedicar a tener militantes de un partido para orientar los temas que afectan a la esencia del Estado de Derecho en España. Pero vamos, esto a Sánchez le suele importar poco. Ya colonizó la abogacía del Estado, ya puso a otra ministra de fiscal general del Estado y ya ha hecho lo imposible por convertir el Poder Judicial en una extensión de sus caprichos, intereses y objetivos políticos, ¿no? Con lo cual no creo que por la parte del PSOE hagan lo que hicieron con Carlos Díbar, ¿no? Que es pedir su dimisión y conseguirla, la del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial de aquellos años, por hacer una cosa parecida a Juan Carlos Campo con dos matices. Juan Carlos Campo lo ha hecho como ministro de Justicia y además ha gastado 20 veces más de lo que en el peor de los casos se gastó el señor Díbar. Y pese a ello tuvo que dimitir y fue desde luego que perseguido por tierra, mar y aire por el Partido Socialista. Pues Antonio Naranjo, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y darnos todos los detalles de esta información. Gracias a vosotros, muy amables.